A ver, gente, miren este gráfico. Esto no es simplemente una estadística política, no es el típico gráfico, ¿no?, de azul contra rojos, mujeres contra hombres. Fíjense bien, miren la divergencia que hay entre estas dos líneas. Eso que están viendo ahí es la documentación forense de un divorcio, pero a una escala civilizatoria. Durante la mayor parte de la historia moderna, las opiniones de los hombres y las mujeres se movían, digamos que por el mismo carril. Claro, había diferencias como siempre, esto ha sido toda la historia, pero caminábamos por el mismo sendero. Pero hace unos años, alguien o algo rompió el pacto completamente. En este caso, el inversor Bill Ackman lanzó este tweet haciendo una pregunta muy simple. ¿Por qué? ¿Por qué está aconteciendo esto? Esto es un artículo de Twitter, lo voy a retuitear en mi página principal por si quieren ir a verlo, porque mira lo que dice el tweet. Los científicos políticos llevan un lustro avisando. Las mujeres se han movido radicalmente hacia la izquierda, a una velocidad sin precedentes. Mientras tanto, los hombres se quedaron quietos, al menos al principio. Y quiero que se fijen en esa palabra, radicalmente. No fue una transición suave, no fue una curva, fue una fuga total. Y claro, si escuchas a los medios tradicionales, pues les van a vender una historia cómoda. Les dirán que esto es una evolución natural, entre comillas, que las mujeres simplemente se volvieron más cultas, más educadas y dejaron atrás a los hombres malos, muy malos, que ellos siguen siendo unos cavernícolas. Suena muy lindo todo, ¿verdad? Es la clásica historia que escuchamos por todos lados. Pero gente, claramente, obviamente, es mentira, porque lo que está sucediendo aquí no se trata de progreso, es lo que científicamente se llama captura cognitiva, un secuestro psicológico de la mitad de la especie humana, ejecutado ¿por qué? Por tecnologías y movimientos sociales que no supimos ver venir, alimentado por factores biológicos que no quisimos aceptar y que ahora están provocando una reacción en cadena en toda la sociedad. Y esa polarización y esa reacción podría acabar la sociedad tal y como la conocemos. Nadie quiere decir la verdad. ¿Por qué? Porque cuando eres honesto, la respuesta es oscura. Ahora, empecemos con el contexto. Primero lo primero, hay que destruir este mito occidental, ¿no? O americano, incluso si se le puede llamar así. Porque claro, si prendes CNN o ves al New York Times, te van a jurar que esa brecha es culpa ¿de quién? De Donald Trump, de los republicanos, de la ultraderecha. Y si eso fuera real, si fuera verdad, pues ese fenómeno se detendría en la frontera, ¿no? Pero esa no es la realidad. En todo Occidente, incluso en nuestros países, está pasando exactamente lo mismo. Reino Unido, Argentina, Colombia, Venezuela, México, España, Corea del Sur, Alemania. El patrón es el mismo. Es algo que está sucediendo globalmente, en cada nación desarrollada, cabe aclarar. En cada lugar donde hay internet de alta velocidad en el bolsillo, ha pasado exactamente lo mismo. Las mujeres jóvenes han virado bruscamente hacia el progresismo identitario. Y los hombres, los hombres se han quedado estancados o, como veremos luego, han empezado a marchar a la dirección opuesta. Uno de los casos más extremos que hay hoy por hoy es Corea del Sur. Es como el paciente cero, cabrón. Es una locura total, porque allí, hermano, la brecha no es una grieta, es un abismo, hermano. Los hombres jóvenes son abrumadoramente conservadores y muy antifeministas. Las mujeres jóvenes son radicalmente progresistas. El resultado, pues, aparte de toda la polarización social, una tasa de natalidad del 0.7, o sea, la sociedad coreana va en camino a extinguirse. Literalmente, es porque sus hombres y sus mujeres ya no se soportan. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, si no es por Trump, si no es por la ultraderecha, y no es algo de una cultura local de un país, ¿qué es lo que está aconteciendo? Tiene que ser algo, pues, que haya sido introducido en todos los países de manera simultánea. Algo que cambie tu manera de ver el mundo. Y para entender por qué ese algo afecta a las mujeres de manera distinta que a los hombres, tenemos que hacer un poco de sociología moderna, ¿no? Tenemos que hablar de biología. Aquí es donde la gente se suele ofender. Pero recuerden, los datos no tienen ningún tipo de sentimiento, gente. Durante millones de años,
El entorno evolutivo moldeó el cerebro masculino y el femenino con prioridades de supervivencia muy distintas. Esto no se trata de machismo, esto es simplemente antropología, gente. Porque pónganse en la piel de una mujer ancestral, ¿no? Hace 1.000.000 de años. Esa exclusión social era una sentencia de muerte. Porque imagínate por un momento estar embarazada, con un bebé lactante. En la prehistoria no hay paracetamol, no puedes cazar sola, no puedes defender a la tribu. Tu supervivencia pues dependía 100% de otro grupo de personas que te protegían y te daban comida. Por eso el cerebro femenino en la evolución ha desarrollado un estilo radar, un radar que la suele llevar al consenso social, detectar qué piensa la mayoría y alinearse con ellos. ¿Para qué? Para no ser excluida del grupo. Y esto no se trataba de control o de sumisión, era inteligencia. Al final del día, pues es la estrategia de supervivencia más eficaz. El precio de ser la famosa oveja negra, pues era la muerte total. Los hombres, por otro lado, tenían presiones distintas: la caza, la exploración, la guerra. Un hombre tenía que ser capaz de soportar largos periodos de aislamiento, de desacuerdo, de conflictos, y si te derrumbabas emocionalmente porque alguien no estaba de acuerdo contigo, pues no servías, cabrón. Esa diferencia en el cableado de nuestros cerebros, de nuestro hardware, no desapareció porque inventamos el aire acondicionado, ¿sabes? Y todos los estudios en todos los años que se han hecho lo confirman. En este caso, el investigador David Schmid analizó 55 culturas, 55, y encontró el mismo patrón universal. Porque miren los puntos: delta neuroticismo 0.4, delta amabilidad 0.35. ¿Qué coño significa eso?, te preguntarás tú. El neuroticismo en psicología no significa estar loca, no. Significa la sensibilidad a los estímulos negativos. O sea, significa que tu cerebro reacciona con más o menos intensidad al miedo, a la tristeza y, crucialmente, al rechazo social. Las mujeres en promedio, cabe aclarar, en promedio, puntúan más alto en esto en todas las culturas humanas. Y luego de eso está la amabilidad, que tampoco significa ser buena persona. Significa la tendencia a priorizar la armonía social sobre el propio conflicto. Significa ceder para evitar una pelea, pues. O sea, resumiendo, las mujeres, biológicamente hablando, están cableadas para buscar la armonía del grupo, para evitar el conflicto. Y nosotros, que somos los hombres, estamos cableados para tolerar ese conflicto. Ahora, ¿qué pasa si tomas a esa población femenina, con toda su alta sensibilidad al consenso social, y la conectas a una máquina diseñada para amplificar toda esa presión social a niveles industriales? Pues miremos nuevamente la línea de tiempo del gráfico de The Guardian. La brecha era manejable, unos 12 puntos allá por el 2000, el año que yo nací. Pero observen por un momento cuando la línea se rompe por completo, cuando se dispara hacia arriba: 2010-2012. La brecha partidista casi se duplicó en los últimos años. Y tú te preguntarás, ¿qué coincidencia hay ahí? Exactamente, gente, los teléfonos inteligentes. Básicamente construimos una máquina de consenso global. Antes de 2010, tu tribu pues eran tus vecinos, tu familia, tus compañeros de clase, unas 50, tal vez unas 100 personas. Si decías una tontería, pues te corregían en privado y ya está. Pero después de 2010, con Instagram, Twitter, Trumbo, Facebook en el bolsillo de cada adolescente, la famosa tribu se convirtió en el mundo entero y el mecanismo de castigo se volvió brutal. Tengamos en mente que las redes sociales no solamente son una plaza pública, gente, son también una prisión donde todos son guardias, donde todos son prisioneros al mismo tiempo. Y aquí es donde la biología, amiguitos míos, juega su carta trampa. El algoritmo en este caso descubrió algo muy rápido: a las mujeres jóvenes se les retiene en sus redes sociales
con dos cosas: miedo y empatía. Si les muestras a una mujer joven historias sobre víctimas, injusticias, amenazas a sus derechos y dolor ajeno, pues su cerebro, recuerden, alto en neuroticismo y empatía, se enciende, se queda pegado en pantalla. O sea, el algoritmo las alimenta constantemente con el mundo es peligroso, los hombres son una amenaza, hay una guerra contra ti, los hombres malos, malos, muy malos y nosotras buenas, muy buenas, buenas. Porque recuerden lo que vimos antes, el cerebro femenino evolucionó para evitar la muerte social a toda costa, así que masivamente pues se alinearon con la ideología que dominaba las plataformas y de esa manera terminaron siendo ¿qué? Soldados del consenso progresista, no necesariamente por una convicción lógica, por algo profundo, porque ya sabemos, la mayoría de estas personas son incapaces de defender con lógica, con la verdad, la mayoría de sus argumentativos. Lo hacen ¿por qué? Por seguridad emocional. Pero el teléfono inteligente no fue solamente el dispositivo de entrada. El verdadero lavado de cerebro ocurrió en el mundo físico. Porque mientras esto pasaba, las mujeres tomaban el control demográfico de las universidades. Hoy, en casi todo Occidente, la población universitaria, hoy por hoy, es mayormente femenino. Y las carreras que eligen, humanidades, psicología, educación, comunicación, sociología, estudios de género, o sea, se han convertido literalmente en un monocultivo ideológico. Porque imagínate por un momento la vida de una chica promedio, ¿no? Entras a la universidad con 18 años, todavía eres muy influenciable, pasas 4 años rodeados de puros locos y puras locas pseudocomunistas de mierda que repiten las mismas consignas una y otra y otra y otra y otra vez. Y cualquier tipo de disidencia se castiga con aislamiento. Se gradúan y entran a trabajar. ¿A dónde? A recursos humanos. A medios de comunicación, a ONG, o sea, departamentos que al final del día son extensiones de toda esa ideología universitaria. Puedes pasar desde los 18 hasta los 70 años, hermanos, sin escuchar jamás un argumento lógico, articulado de una persona a la que tú respetes. O sea, pasas toda tu vida viviendo en una burbuja totalmente hermética. Y eso, mis amigos, claramente tiene consecuencias en la vida real. Porque miren lo que pasa en el matrimonio. Esta caída es dramática para ambos lados. Pero observen la brecha. El 63% de los republicanos en Estados Unidos, o sea, la derecha, siguen casados, frente al 47% de los demócratas, o sea, la izquierda en Estados Unidos. Mírenlo así, el matrimonio solía ser el gran unificador, ¿no? El gran centrista, lo que unía dos familias, cabrón. Cuando te casabas, pues tenías una familia, tus prioridades cambiaban, te preocupaba tu seguridad, la economía, el futuro de tus hijos. Obviamente tenían la tendencia a virar ¿a qué? A la derecha, cabrón. O al menos pragmáticamente mirar hacia la derecha, aún siendo de izquierda. Pero cuando eliminaron eso de la ecuación, pues eliminaron el ancla. Las mujeres solteras dependen cada vez más del Estado y de las corporaciones para su seguridad. Y eso al final ¿qué trae? Trae lealtad política. Cambian el núcleo familiar, ¿por qué? Por burocracia estatal. Y así la fractura se autoalimenta. ¿Y qué hicieron los hombres mientras tanto? Pues durante la década del 2010, mientras comenzaba la radicalización, nosotros pues no peleamos tristemente, simplemente dejamos que hicieran sus loqueras. Porque miremos el gráfico de The Guardian nuevamente. Mientras ellas subían como un cohete hacia el liberalismo, entre comillas, recordemos, en Estados Unidos el liberalismo es muy distinto al liberalismo de nosotros. ¿Ok? Allá el liberalismo es ser de izquierda. Mientras ellas subían como un cohete hacia la izquierda, la línea de los hombres pues se mantuvo lineal, casi plana. ¿Hasta qué? Hasta 2020, donde la locura genuinamente explotó. La sociedad constantemente nos bombardea diciéndonos que la masculinidad es tóxica, que el instinto de competencia era peligroso, que éramos incluso potenciales agresores. ¿Solamente por qué? Por tener cojones. ¿Cuál fue la respuesta racional? Pues hermano, agarren su loquera ustedes, a mí no me molesten. Y entre ese grupo de personas pues cayeron los frikis, lo de los videojuegos, los pajeros, los criptobros, los gym bros y así muchos tipos de bros. Tuvieron que encontrar sus propios sustitutos de dopamina, pues. No necesitaban la aprobación del grupo
como ellas. Así que simplemente se desconectaron de todo ese sistema. Fue lo que vemos hoy por hoy, una huelga. Pero como siempre, algo cambió después de 2020. Esa línea azul pues simplemente empezó a moverse. Y esta vez no es hacia la apatía, es hacia la derecha. Los hombres jóvenes se dieron cuenta de que la retirada no funcionaba, porque cuando dejas a un grupo de subnormales de izquierda votar y elegir y decidir qué es lo que sucede, revientan países enteros. Y tristemente, porque esto es muy triste, la mayoría de las mujeres votan ¿por qué? Por la izquierda. Entonces, ¿qué aconteció? Un montón de locos y locas llegaron a puestos de poder político y comenzaron a hacer política totalmente desquiciada, que ya no solo ha afectado a la sociedad, sino a la economía. Difícilmente un joven hoy por hoy va a poder comprar una casa, difícilmente van a poder formar una familia, y encima esta bola de imbéciles te decían que tú eras el malo de la historia solo porque tienes cojones entre las piernas, repito. Y toda esa apatía, todo eso, bueno, a mí no me metan en sus peos, se ha convertido en ¿qué? En resentimiento. Y el resentimiento, gente, siempre busca líderes. Y aquí es donde entran distintas figuras, tanto figuras buenas como malas. Por ejemplo, Jordan Peterson, Green Fitz, y luego las otras figuras sumamente dañinas como ¿qué? Como Andrew Tate. Todo esto forma un ecosistema que este grupo de subnormales suele llamar la manósfera. Hombres que llegaron a llenar ese vacío de una manera completamente distinta, que se creó ¿a qué? Al demonizar a los hombres constantemente. Al final, gente, el algoritmo no tiene ningún tipo de moral, solamente quiere engagement. Y se dio cuenta de algo: a los hombres pues no les captura la empatía, les captura otra clase de cosas, agravio, ambición. Así que empezó a alimentarlos ¿con qué? Con la dieta opuesta a las mujeres. El sistema está en tu contra, recupera tu poder, todas mienten. Aunque esa última frase es cierto, todas mienten. Y ahora pues tenemos dos máquinas de realidad operando al mismo tiempo. Una máquina le dice a las mujeres que son víctimas del patriarcado opresor y que deben temerle a los hombres. Y la otra máquina le dice a los hombres que son víctimas de una sociedad ginocentrista, misándrica, y que deben rechazar a las mujeres modernas. Entonces, gente, para ir cerrando, mi análisis final sobre este tema y por qué yo considero que esto no se va a arreglar pronto. ¿Por qué las mujeres no vuelven al centro? O sea, lo más normal sería, coño, somos infelices, somos unas solteronas de mierda, no nos soportan ni en pintura, coño. ¿Por qué no cambiamos un poco la manera de ver el mundo? Pues investigando para este guión, encontré este concepto psicológico: la falacia del costo hundido. El feminismo corporativo moderno pues les ha vendido un guión de vida muy específico a las mujeres. Tu carrera es tu Dios, el matrimonio es una opresión y los hijos pueden esperar a que tengas 40 años. Millones de mujeres, sobre todo las millennials, están invirtiendo sus años, su juventud, su fertilidad, muy importante, fertilidad, en esa promesa. Ahora tienen 30, 40 años, están solteras, trabajan en una oficina de lunes a viernes, vuelven a su casa y no hay absolutamente nada ni nadie, viven una vida completamente miserable. Y si esas mujeres admitieran ahora que la visión quizás más tradicional tenía algo de razón, si admitieran que quizás priorizar la carrera sobre una familia fue un error, el dolor psicológico sería insoportable, porque ya nosotros los hombres nos cuesta admitir que estamos equivocados. Ahora, imagínate a una mujer de izquierda cuarentona. Muchas veces, gente, el ego humano prefiere morir antes de admitir un error de esa magnitud, porque estamos hablando que desperdiciaste probablemente la mitad de tu vida viviendo ¿qué? Una mentira. Así que lo único que pueden hacer pues es redoblar la apuesta. Se vuelven aún más radicales. Se convence de que no son infelices porque eligieron mal, porque vivieron una vida mala, sino porque la sociedad pues aún no es lo suficientemente progresista, feminista. Y mientras ellas aceleran hacia el abismo ideológico, pues los hombres, viendo todo el panorama, aceleran en la dirección contraria, preparándose ¿para qué? Para un conflicto que al final del día no va a ser político, sino existencial. Bill Ackman en su tweet preguntó ¿por qué?
Y ahí es donde está la respuesta. Conectamos toda nuestra biología de la edad de piedra o de la evolución con la tecnología de la era actual, con la sociedad de hace millones de años, con la sociedad actual. Todo al final encaja, gente. Las dos líneas del gráfico se están separando. Y siendo realistas, muy difícilmente se va a volver a unir. Pero bueno, dime tú qué piensas al respecto. ¿Qué opinas sobre este análisis? ¿Crees que genuinamente esto no tiene reparación? ¿Crees que nosotros los hombres y las mujeres en los próximos 20 años estamos condenados a morir solos? Dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.